Buenas, mi nombre es Agustín Pereira, bienvenidos a mi canal y hoy les voy a hablar de un tema que a mí me resulta bastante interesante pero que veo que no todo el mundo termina de entender. Si alguna vez quisieron meterse en el mundo del video, ya sea haciendo videos con su celular, si tienen una cámara o incluso si juegan juegos en la computadora, habrán escuchado hablar de los FPS o frames por segundo. ¿Pero qué significa esto? Si nos remontamos a lo básico, a de dónde proviene el video, cuando ustedes ven un video como este, no están viendo movimiento en sí. Lo que están viendo en realidad es una secuencia de imágenes que reproducidas una detrás de la otra, nuestro cerebro las percibe como movimiento. Así como, no sé si se acuerdan cuando eran chicos, los libritos esos que pasaban las hojas muy rápido y parecía que se movía, bueno, algo así. Ustedes en este momento a mí me están viendo a 24 cuadros por segundo, o frames también se le dice. Eso quiere decir que ustedes están viendo 24 imágenes fijas por cada segundo de video. Por ejemplo, si ustedes me vieran a un frame por segundo, el video se vería así, muy cortado, no se puede ver. A 5 frames por segundo se vería un poquito mejor. Intento moverme como para que se perciba. A 12 frames por segundo se ve un poco cortado, pero va queriendo. Y 24 frames, como me estuvieron viendo todo el tiempo, es como se ve ahora y es lo suficientemente fluido. ¿Qué es lo que pasa acá? Nuestro cerebro está preparado para percibir más o menos entre 10 y 12 imágenes fijas individuales por segundo. Mayor a eso, ya lo procesa todo junto y lo percibe como movimiento. Cuando yo digo 24 frames por segundo, en realidad el número exacto es 23,976. Que sí, es un número raro y mucho más raro para que sea un número de un estándar de algo. Pero la razón de esto es que más o menos, creo que fue la década del 60 cuando se introdujo la televisión a color. CBS presents this program in color. The following program is brought to you in living color on NBC. Surgieron algunos problemas técnicos que entre la imagen y el sonido, entonces se dieron cuenta de que la solución a esto era reducir el frame rate o velocidad de fotograma 0,1% y 24 reducido 0,1% da 23,976. Yo no hice las cuentas, pero bueno, les creo a la industria que lo hizo en su momento. Es por una cuestión de simpleza que se redondea a 24, porque 23,976 es un número más largo y es casi lo mismo. Si ustedes tienen una cámara van a ver que va a decir 24, también puede llegar a decir 30 o 60, depende los distintos frame rates a los que filme su cámara, pero bueno, de eso voy a hablar más adelante. Solamente son las cámaras de cine las que te permiten filmar a 24 frames por segundo reales. Y algunos de ustedes se estarán preguntando por qué yo filmo en 24 frames por segundo. La respuesta corta es para darle el look más cinematográfico a mis videos. ¿Y por qué 24 FPS es el look más cinematográfico? Porque es el estándar que se usa en el cine. Si nos remontamos al cine mudo, en los inicios del cine, las películas eran más o menos entre 16 y 20 frames por segundo, más o menos. Pero ¿qué pasa? En ese momento las cámaras eran como más manuales, tenían como una manija, entonces muchas veces el operador de cámara hacía lo que se llama overcranking o undercranking. ¿Esto qué quiere decir? Que moviendo la manija más rápido grababa a más frames por segundo y moviendo la manija más lento grababa menos frames por segundo. Entonces esto generaba un desorden en la película. Incluso también cuando se reproducían las películas en el cine, muchas veces quien manejaba el cine las reproducía más rápido para poder meter más funciones en una noche. Entonces terminaba siendo todo un despelote. Pero cuando se introdujo el sonido en el cine, este cambio de frame rate genera un problema porque el oído humano es mucho más sensible al cambio de frecuencia de audio. Y entonces en ese momento la industria del cine se puso de acuerdo y determinaron que el estándar iba a ser 24 frames por segundo. Pero ¿por qué cuando vemos algo a 24 FPS decimos que es algo más cinematográfico? Básicamente porque nuestro ojo, nuestra vista se acostumbró. Entonces, como durante toda la historia se usó 24 FPS para el cine, nosotros cuando vemos un video con ese frame rate, nuestro cerebro lo asume como lo más cinematográfico. Y muchos de ustedes, principalmente los que juegan juegos en la computadora, me dirán, pero ¿qué onda? Si más frames es mejor. O sea, es mejor tener 60, 100, 120 que 24. 24 es muy poco porque tiene muy poca fluidez. Y si bien en parte eso es cierto, en parte no. Más frames no necesariamente es mejor. En el mundo de los juegos, más frames por segundo te va a generar un mejor tiempo de respuesta a los comandos y a las reacciones que tengas que hacer en el juego. Pero en el video no funciona tan así. Ahora voy a volver sobre esto, pero primero necesito explicar otra cosa para que se entienda un poco mejor. A la hora de decidir en qué frame rate grabar, vos tenés el frame rate de tu cámara, el frame rate del proyecto y el frame rate del video final.
Entonces, por ejemplo, este video yo lo estoy grabando 24 FPS, lo voy a editar en 24 FPS y lo voy a exportar en 24 frames por segundo. Cosa de que todo esté en concordancia entre sí, en armonía, por así decirlo. Si ustedes, por ejemplo, filman a 30 FPS, editan a 30 y exportan en 30, van a tener un video un poco más fluido. Yo no les puedo mostrar cómo se ven 30 frames por segundo porque, o sea, un video tiene un solo frame rate. Ustedes pueden filmar en 30 frames por segundo, editar en 24 y exportar en 24. En ese caso, cuando ustedes llevan el material al programa de edición, lo que el programa va a hacer es sacarle algunos frames a cada clip que ustedes tienen para transformar esos 30 en 24 puntualmente. Vos podés filmar en 60 o 120, editar en 60 o 120 y exportar en 60 o 120. Pero ¿qué pasa? No te beneficias tanto más en tener tantos frames por segundo. Básicamente lo que estás haciendo es generarte un problema porque cuando filmas a un frame rate más alto, estás ocupando, o sea, cada clip va a ocupar mucho más espacio, por ende vas a tener que invertir mucho más en almacenamiento, vas a tener que comprar tarjetas más grandes, a la computadora le va a costar más procesar y decodificar todo el video, entonces es todo genera un problema mayor. Pero que yo diga que no tienen que editar y exportar en 60 no significa que no tienen que filmar en 60. Yo filmo mucho a 60 FPS. ¿Qué pasa? Si yo quisiera hacer lo que se llama slow motion, cámara lenta, si yo lo hago con un clip de 24 frames por segundo e intento hacerlo cámara lenta, se va a ver como muy cortado. Porque ¿qué pasa? Yo estoy agarrando esos 24, los estoy reproduciendo a 24 FPS, pero cuando hago cámara lenta en realidad lo que hago es lo estiro. Entonces el programa se queda con frames que le faltan. Entonces, ¿qué hace? Los tiene que inventar y lo que hace es repite uno cada tantos frames, de acuerdo a cuánto lo ralentices, y entonces no se va a ver fluida la cámara lenta. Cuando vos filmás a un frame rate más alto, como 60 o incluso 120, vos tenés toda esa cantidad de información para poder estirarlo y que se te haga una cámara lenta muy fluida. Entonces, mientras más lenta querés que sea tu cámara lenta, vale la redundancia, vas a necesitar más frames por segundo. Lo normal es filmar a 60, 60 está bastante bien, a menos que tengas una escena en la cual hay muchísimo movimiento y quieras una cámara lenta súper épica y si tenés 120 frames por segundo para hacer eso, es genial. O incluso si tenés 240, genial. No todas las cámaras filman a más de 60 frames por segundo y si tu cámara no lo tiene, no te vuelvas loco, no es que lo necesitas sí o sí. Después sí, también existen cámaras que son una locura, que filman a 10.000 frames por segundo, que son esa super cámara lenta que ves el movimiento de una bala que va re lento. Bueno, sí, eso también existe, pero bueno, son cosas o sea, cumplen otras funciones, no es para esto que es la creación de contenido para YouTube. A menos que seas The Slow Mo Guys, que bueno, se dedican justamente a eso. Entonces vos si filmás a 60 frames por segundo, podés reducir eso hasta un 60%, y te queda una cámara lenta bastante fluida. Y si filmás a 120 lo puedes reducir incluso un 80% y te queda una recontra super cámara lenta muy copada. Bueno, con este video creo haber cubierto lo que necesitas saber, por lo menos lo básico que necesitas saber sobre frame rates para empezar a arrancar a hacer videos y más o menos entender cómo funciona todo y por qué ciertos videos se ven de cierta manera, por qué en algunas situaciones se usa un frame rate, en otras situaciones se usa otro. Pero bueno, puede que me haya olvidado una o un millón de cosas, así que cualquier duda que tengan, déjenmela en los comentarios. Si este video no les gustó, denle dislike, si les gustó, denle like, suscríbanse y bueno, nos vemos en próximos videos.